charlas que hemos tenido durante estos días y sé que Dios nos va a ayudar muchísimo a entender. Estamos en un tiempo tan precioso en la iglesia. Ustedes no saben cómo la presencia de Dios ha estado de una forma tan linda, tan especial. Y hoy También con todos los demás, yo quiero estar contigo hasta el final. y vamos a cerrar nuestros ojos. Quiero darle gracias por nuestra familia que está hoy aquí. Gustavo viene de Greenville. Hubo un caso ahí bien difícil en Samsonville esta semana, ¿no? Duro, una colombiana ahí un poquito durito ahí, cerquita ahí a Greenville. Bien, ellos vienen hace tiempo y es el papá de Nancita. Nancita se congregó un tiempo y están con sus hijas. Y qué bueno tenerle también novio. Mafia, bueno, muy bien. Démosles un aplauso a ellos por la vida de cada uno. Bueno, bien, y los que vengan hoy por primera vez, que estén aquí, que de pronto veo uno que otro, de pronto no levanta su manita porque le da vergüenza, tranquilo. Estamos acá. Bien, esta mañana cuando estaba, prendí no, sino abrí mis ojos mejor. Estaba en una lluvia tremenda, me había levantado al baño como a las 2:30, a las 3 y ya estaba lloviendo duro. Y dije, uy, Dios mío, va a ser duro la avenida, porque algunos cuando llueve en Bogotá, ¿qué pasa? El frío. Yo sé que algunos están diciendo, uy, pastores, que este frío tan tenaz que está haciendo. Pero algo hermoso es que definitivamente cuando estamos en Dios somos motivados. Tuvimos también una buena reunión a la primera hora, un tiempo muy especial. Quiero que abras tu corazón, le abras el corazón al Señor. Hemos tenido un tiempo muy lindo ministrado en cada una de las personas que, en primer lugar, el grupo musical. Gracias Juli, Pipe y todos por este tiempo de ministración. Lo mismo al pastor Ever y al pastor José Luis. Gracias por compartir. Sé que cada cosa que estamos dando aquí impacta nuestra vida. Erwin, quiero darte gracias. Quiero resaltar algo que hiciste hoy bien bonito. Mire, cosas como estas. Él fue y se trasteó, se fue para Cota ayer y tenía que servir hoy y aquí vino y trajo a su familia a primera hora. ¿Se dan cuenta? Eso es cambiarlas, porque a veces nosotros todo lo invertimos, y eso voy a hablarles hoy. ¿Por qué no le damos un aplauso a él? Gracias, porque nos das testimonio. Nos das testimonio. Él podía decir hoy, no, yo me quedo y vivo en Cota ahora, o vivo en Cota. No, vino y hizo esto. Cierra ahí un momento sus ojos. Zuliana, hoy, esta semana fuertecita que vino tu familia linda. Zuliana es la hermana de la pastora que está en la ciudad de Jamundí, cuando quieran. Qué lindo. Ella está trabajando acá, es una ejecutiva de una firma grande acá. Y lo mismo, estás contenta porque, bueno, Ronald, los planes de Dios a veces se cambian, ¿no? Y claro, lejos de la familia no es fácil. Pero esta semana vino por sus cumpleaños, vino su hermana, su cuñado y su mamá, que estuvo hace 8 días. Se recarga uno, ¿no? Se llena uno. Ok, vamos a orar. Padre, gracias por esta hermosa semana, por este tiempo que nos has dado, porque sé que nos hablas cada mañana a través de nuestro TCD. Quiero hoy entregarte, Dios, nuestra iglesia, para donde vamos. Sabemos que hay cosas que nos van a llevar, Señor, a entender, y hoy quiero cerrar este ciclo donde hemos hablado, Dios, de tener un avivamiento, de tener un despertar. Quiero cerrar, Dios, con esto que tú quieres. Ayúdanos en tu hermoso nombre a entender lo que tú quieres. En tu nombre, amén. Bien, gracias, Cristian. Estaba pensando esta mañana, el nombre de mi padre, el apellido de mi padre es, bueno, él se llama Rodolfo y es Avellaneda Sandoval. Y a veces cuando hay mal genio en la familia y mi papá a veces se le sale la chuleta, como él es Avellaneda Sandoval, entonces mi madre dice, y claro, eso es algo que nosotros hemos ido aprendiendo y tenemos que corregirlo, igualitico, ¿sí? Claro, tenía que ser Avellaneda. Y mi padre dice, no era Avellaneda, es Sandoval. Además el genio era mi mamá, no mi papá. Mi papá era un angelito de Dios, no era Avellaneda.
Entonces, claro, cuando uno piensa en esto, yo pienso en mi abuela, y mi abuela era un sargento. Mi abuela era hija de un sargento y era un sargento. Ella era la que mandaba allá, era el matriarcado. Me acuerdo que mi papá nos trajo de Cúcuta cuando teníamos como unos 6 años, yo tenía unos 6 y mis hermanos un poco menos, nos trajo unas pistolas de fulminantes, ¿se acuerdan? Creo que eso ya no existe, porque eso ya era de mi época. Ahora son de balines, ahora son biónicas, ahora son de rayos láser, ¿sí? Y yo me acuerdo que nosotros éramos ¡pa! ¡Pa! Y eso era contentos, ¡ta! Y llega mi abuela y nos dice, ya me tienen harta con esas pistolas. Claro, esos fulminantes sonaban durísimo. Nos quitó las pistolas y la pregunta es, ¿hasta el día de hoy supe que las hizo? Nunca nos las devolvió, las decomisó la viejita. Entonces en casa, quien mandaba no era Avellaneda, sino era Sandoval. Eso es una herencia, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que siempre me han destacado es que soy como un patico, soy un poquito colón. Cuando yo voy a comprar pantalón, me dicen, ¿qué talla es? Y siempre me ponen casi 2 tallas menos. Y me dicen, uy, señor, no, usted está exagerando. Cuando ya no me cabe el pantalón, dicen, ay, pues usted es como coloncito. Es por eso que le quedan las tallas grandes. Mis hijos, ¿qué creen que heredaron? La colita, la heredaron. Esa colita la heredaron. Entonces, heredaron parte de mi ADN. Ahora, ustedes se han dado cuenta cómo en un momento dado estaba yo viendo algo, porque tengo familia ahí cercana. Resulta que el otro día el abuelito, el papá de Luis Eduardo, que falleció, muy parecido a su hijo, muy parecido, ¿no? ¿Qué piensas tú, mi tati? Parecidos, ¿no? Físicamente y todo. Pero pasa José y José pues tiene esta, pero si ponemos ya al hijo de José, el pastor, es muy parecido, tiene muchos rasgos del bisabuelo y del abuelo. ¿Eso cómo se adquiere? Se adquiere de algo que voy a hablarles hoy, y es esto que dice este mensaje: viviendo en el ADN de Dios. Viviendo en el ADN. Y vamos a mirar qué es el ADN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico, lo dije bien, responsable de contener toda la información genética de un individuo o ser vivo. Quiere decir que el ADN llamamos a todo lo que nos permite dentro de nuestro cuerpo y de otro ser. Por ejemplo, un animalito, un perrito tiene ADN, una plantica, claro, tiene ADN. Y entonces, esta información que es única e irrepetible en cada ser, ya que la combinación de elementos se construye de manera única. Y sigue diciendo acá, este ácido contiene además los datos genéticos que ¿qué serán? Heredados. O sea, quiere decir que mi ADN en un momento dado yo voy a dejar un legado y va a empezar a ser transmitido. Por ejemplo, Gustavo, tus hermanos son muy parecidos todos, tienen unas que uno los ve y uno dice, ay, ese es Aranguren, es Aranguren, ¿sí? ¿Sí o no, Nancita? Y uno dice, los Aranguren, ese parece Aranguren. ¿Le ha pasado que en su familia dice, ay, usted parece un Muñoz? Claro, usted es un Gutiérrez. Ah, claro, usted. Esos datos van a ser heredados, o sea que se transmitirán de una persona a otra, de generación en ¿dónde? En generación. Esto nos permite en un momento dado entender lo que sucede con el ADN, como los equipos de fútbol, ¿no? Hoy es el clásico, ¿no? No me voy a meter en ese lío. Los clásicos. ¿Ya ayer, cómo quedó el partido? Ayer. Estaba hablando del Nacional y del Medellín. Bueno, este ácido contiene entonces esos datos genéticos. ¿Qué quiere decir? Que acá entonces yo necesito entender hoy, para lo que les voy a compartir, lo que nos va a compartir la palabra, es que debo vivir en el ADN de Dios. O sea, mi genética, tanto espiritual como física, tiene la genética de Dios. ¿Qué dice la palabra hablando de esto de la genética? Entonces miremos, ¿qué es esto de la genética? Dice Pablo en Colosenses 1:16, el Espíritu Santo le revela a él lo que sucedió
antes de la fundación del mundo, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Vale aclarar, la creación de Dios, nosotros del sector nuestro cristiano somos creacionistas, no somos teístas. Teísta es el que cree que Dios hizo la materia y luego evolucionó. Resulta que esto es solo una teoría que está allí. Y es una teoría que necesita fe. Pero nosotros, ¿dónde nos basamos en un momento dado que esto es así? ¿En dónde hemos hablado? ¿En dónde? La palabra de Dios, la Biblia nos dice que en el principio no había nada, que luego todo estaba confuso y Dios lo ordenó y entonces Él creó. No creó una media vaca, no creó un medio toro. Dice que todo lo que nosotros vemos existe. No creemos en la evolución de la materia. Hay un sector cristiano que cree que es teísta. Sí, evolucionó. Dios hizo la materia, pero no creó los seres vivos. Ellos fueron evolucionando. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. Entonces, creó un mundo espiritual, dice la Biblia, el que vemos, y un mundo material. En el mundo espiritual, ¿quiénes hay? Los ángeles. Y en los ángeles hay dos tipos de ángeles. Creó un tipo de ángeles, creó a Luzbel, que se rebeló contra Dios, aparece el pecado allí por primera vez, y luego dice que una tercera parte de los ángeles salieron en rebelión, y esto es lo que llamamos demonios. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades. Estos son niveles de autoridad. Y del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Miren esto importante. Todo lo que Él hizo, ¿para qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Para Él. Importante que pongamos la base bíblica de lo que voy a hablarles hoy, para el ADN. Entonces esto quiere decir que tú naciste para vivir. ¿Para quién? ¿Para qué naciste? Dile, tú naciste, yo nací para vivir para Dios. Ese es el propósito eterno. Quiere decir que entonces, para yo tener el ADN de Dios, creer que soy del ADN de Dios, es creer que mi ADN, ¿de dónde proviene? No proviene ni de un mono, ni proviene de una casualidad, de un estallido. Porque es que nos quieren meter en la cabeza que así como están esas teorías, son verdad. Eso no es cierto. Saben que el planeta que encontraron hace unos días, unos meses, como un mes, 2 meses, nos hicieron creer que esas eran las imágenes de ese planeta que era parecido a la Tierra. Bueno, aquí hay varios entendidos. ¿Dónde está Ernie, que es el duro de esto? Entonces vale aclarar que un colombiano dijo, perdón, ese no es la fotografía de ese planeta, solo lo imaginamos y lo pintamos. Y como la internet, los programas de diseño pueden hacer cualquier cosa, Mili, Photoshop y todo eso. Entonces dijeron, sí, y todo el mundo se comió el cuento que era que habían tomado una fotografía de ese planeta. Luego el ingeniero colombiano que trabaja con la NASA, porque es un ingeniero colombiano, salió a desmentir que esa era una fotografía. Dijo, perdón, eso no es una fotografía, es un diseño, no lo imaginamos que así era el planeta. Y la gente salió engañada con la prensa, que esa es la primera fotografía de un planeta que estaba en otra galaxia. ¿Ven cómo nos puede engañar la prensa? Entonces, igual, como es la teoría de la evolución y la teoría de otras teorías que hay, de igual manera, la fe nuestra es intacta. Creemos que venimos de la naturaleza, del poder de Dios, de que Dios creó todo. Estamos en el mismo nivel, no abajo. Cuando ustedes están mal, cuando no creen que el ser humano evolucionó. Perdóname, esto no es comprobado totalmente. Son teorías que se agarran de muchas cosas. Miremos qué sigue diciendo allí en Génesis 1, 26, 28. Y nos vamos a la Biblia, porque es la fuente. Dice, entonces dijo Dios, y ahí aparece cuando ya hace Dios la creación, hace el cielo, la tierra, el mar, la flora, los animalitos, todo.
Y luego dice, voy a hacer algo importante. Hagamos a los seres humanos, ahí está la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a nuestra imagen. O sea, no dijo, vamos a hacerlo a la imagen de un chimpancé, ni un orangután, ni un gorila. No, hagámoslo a la imagen, para que sean como nosotros, vea, como nosotros. Ellos, mire, y aquí entra una parte, ellos reinarán sobre ¿quiénes? Sobre los peces del mar, las aves de los cielos, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren ¿por dónde? Por el suelo. Y esto sí que lo he visto más comprobado ahora, cuando hay gente que vive con hipopótamos, que son bestias salvajes, pero los hombres los han domesticado. Viven con tigres, con leones. ¿Han visto todo eso? Aún con serpientes. Quiere decir que el hombre fue diseñado, pero hoy al contrario, con todo el respeto que voy a decir, hoy los animales y las mascotas dominan a los seres humanos, a tal forma que César Vilar le tocó, y claro, chévere porque le salió trabajito y gana súper bueno César Vilar, ayudando a la gente para que los perros no dominen a los seres humanos. Y ahora salió otro que es de gatos, y el gato endemoniado, y los gatos ya y los aruña, y entonces el psicólogo le toca decir, no se la dejen montar, pero ustedes se la dejaron montar. Y han notado que en ese programa hay parejas que dicen, si se van dos parejas a vivir o se casan, y por el gato se divorcian. Si su gato no cambia, ¿qué pasa? Se va el gato o se va usted, una de dos. O se van los dos o se va. Y uno dice, llegar a ese punto, cuando el mandato aquí fue, perdón, los animales salvajes de la tierra y los animales, mire, salvajes y los pequeños que corren sobre el suelo. ¿En dónde están? Me acuerdo de una mujer, vuelvo y lo repito, el año pasado, una actriz de Hollywood tenía un animalito y lo andaba hacia un perrito todo el tiempo. Y dijo, ay no, yo no lo pongo ahí en el suelo porque el suelo es muy cochino, muy contaminado. Y además no quiero que se junte con toda esa realidad de las otras perritas. ¿Era así o no, amor? Y yo decía, ¿y esto ahora qué? Clasismo entre los perros. Terrible. Así que Dios creó los seres humanos a su propia imagen. ¿A quién? A imagen de Dios. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Escúcheme. Usted me puede preguntar, ¿cuándo en un momento dado empezó la vida transexual? ¿Cuándo empezó la vida homosexual? Y ahora lo vamos a ver. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos, o sea, fructíferos, den fruto en lo que hagan, en todo lo que estén haciendo. Sean y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Mire, llénenla. ¿Y saben qué ha pasado hoy? ¿Las familias quieren tener hijos? No, ahora prefieren tener una mascota. Me acuerdo hace unos años, nosotros teníamos un jardín infantil y ese señor tenía un niño que tenía como unos 7 añitos en el jardín. Y resulta que él me decía, ¿sabe qué? Yo tengo todas las cuentas de que desde el día que él fue fecundado, tengo todas las cuentas de lo que yo he gastado en exámenes, en todo, y aquí le tengo todo el cartapacio que cuando él sea grande me va a devolver todo ese dinero que he invertido en él. Y yo decía, no, terrible. ¿Saben qué dicen hoy las parejas? Tener un hijo, ¿qué es? ¿Es una bendición o es muy costoso? A ver. ¿Sí ven la maldición que estamos desempeñando sobre un bebé? ¿Sí ven lo terrible? Que ya traer un hijo eso es una inversión como comprarse un carro. No, yo no invierto en eso porque es que, perdón, ¿usted invierte en un hijo? No piensen en eso. Perdón, un hijo es una bendición de Dios. ¿Saben por qué nos han invadido los musulmanes y los judíos por todo lado? Porque ellos sí han cumplido. Cuando estuvimos en México, viven muchas colonias de judíos, pero eso es así. Y preciso nos tocó el mes de septiembre. Y en septiembre salen ellos sin carro porque tienen su año nuevo y todo. Y durante varias semanas salen sin carro. Entonces sale él, sus hijitos hombres, porque bueno, tienen todo ese machismo, las mujeres y las hijas. Y eso es así. Y me decía Rocío en estos días cuando yo le hablé de esto, le dije,
¿dónde ha visto usted un judío con mascotas? Usted no va a ver judíos con mascotas. Es muy difícil ver un judío con mascotas. ¿Saben cuáles son sus mascotas? Sus hijos. Y pregunto, ¿usted ve un judío jodido? ¿Ve a un árabe jodido? Y los árabes invadieron el mundo entero con la parte musulmana. Es la lucha más tremenda que estamos teniendo. En Francia ya llegaron por 3 franceses, 2 son de familias musulmanas y 1 es francés. Los jugadores de fútbol, la mayoría de ustedes se dan cuenta de qué nacionalidad son: musulmanes. Ellos sí entendieron lo que Dios les dijo, porque era el mismo pueblo, era el mismo Adán. Lo entendieron. Y hablamos con Rocío, ¿por qué los cristianos estamos pensando siempre es no, y la inversión que yo voy a hacer? No pensamos en bendición. Hay que empezar a cambiar esto totalmente. Es un mundo occidentalizado terriblemente, no basado en la palabra de Dios. ¿Cómo nos invadieron los árabes y hoy los judíos? Con esto. Usted sabe que el mensaje árabe, ahora van a entender un poquito esto. Luego el Señor formó al hombre, ¿de dónde? Del polvo. Oiga, qué absurdo, ridículo para un científico. Cogió a Dios, qué absurdo, con el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y cogió la masita y entonces formaron al hombre. Y después, ¿qué hicieron? Le dieron vida. La primera vida es esta física, esta vida que no tenía toda vida, porque primero dice lo formó. Y hay que entender, cuando una persona es concebida en el vientre de una mujer, es concebida de 2 formas: una espiritual y otra ¿qué? Física. ¿Ven? Y el hombre se convirtió en un ser viviente cuando sopla sobre él ahí, porque ahí lo pudo tener el Señor y no darle vida. ¿Se acuerdan en la visión de Ezequiel del valle de los huesos secos? No había vida ahí, solamente cogió los huesitos, toda la carne tuvo tejidos, pero no había vida. En 2 pasos se formó el hombre: una en que lo diseña y luego le da vida a ese diseño. Traigan a todo el que reconoce como su Dios, porque yo les he creado para mi gloria, yo fui quien los formé. Isaías 43:7. Escuche esto. Mire, esto trae una verdad, y es: traigan a todo el que reconoce como su Dios. El primer punto para entender el ADN de Dios en mí, que traiga vida en mí, que yo esté viviendo, es: ¿quién me dio la vida? ¿Quién me dio su ADN? ¿Quién me dio? Puede ser que tú estés en otra posición, correcto, pero la Biblia me dice. Eso es lo primero para tener el ADN de Dios, para saber que yo lo llevo, que dentro de mí está el ADN de Dios, y que me hizo en primer lugar para que fuera su hijo, fuera santo. Pero hay algo más grande todavía. ¿Sabe para qué fuimos formados? Para ser un buen futbolista, para ser un buen científico. No. Perdóname. Aquí dice claramente: porque yo los he creado, ¿para quién? Para mi gloria. Y mi gloria es el propósito eterno de Dios. Y ahí ese eterno, ese propósito lindo, es que Él nos ha hecho eternos. Acuérdese, nos hizo eternos. Dios es nuestro creador, y Él no se le escapó absolutamente nada. Entre esos, el diseñarnos. Y el diseñarnos significa que Él quiere que su gloria, su belleza de espíritu, su belleza estética, no inmaterial, porque de eso no depende la belleza. Cuando colocó a Adán y a Eva en el huerto del Edén, Él los colocó para que fueran su gloria, su máxima expresión. Él se siente feliz de ver todo el universo, pero se siente más feliz al vernos creados, al haber pensado en nosotros. Él quiere que emane su carácter en nosotros, que todo lo que Él es viva en mí. Así hizo Adán y a Eva. Entonces la pregunta es: cuando puso a Adán y Eva y les dio vida, ¿eran santos? ¿Qué creen ustedes? ¿Y qué es la santidad? Y perfección. ¿Qué era la santidad? Perfección. ¿Había pecado en ellos? No había pecado. Pero la pregunta es: ¿qué se dedicaban a hacer? ¿Ya eran pareja? Primero crea a Adán y luego a Eva, y Él los bendice. Imagínense, el matrimonio fue
de los dos. Carne de tu carne, hueso de tus huesos. Imagínense, fue la ceremonia más linda. ¿Qué creen que había ese día? Yo creo que apareció el arco iris. ¿Qué más apareció? Bueno, el arco iris todavía no había aparecido porque eso fue en el pacto. ¿Pero qué habían? Pajaritos de todo lindo. Entonces una mujer, imagínense, y Dios mismo directo fue el que la casó. Dios fue el que la casó directamente, el Padre y el Hijo. ¿Y quiénes estaban de testigos ahí? El Padre y el Espíritu Santo y los ángeles. Pero por detrás estaba Satanás, que cree que estaba haciendo ya en el huerto. Este matrimonio no va a poder ser feliz y no van a poder dar fruto. Pero cuando se casan, pregunto, ¿Adán y Eva tenían vida normal? ¿Quién cocinaba? Dice la Biblia que Dios le dio tareas a cada uno. A él lo puso ¿a qué? A ir a labrar la tierra. ¿Y qué más hacía? A ponerle nombre a los animales. Imagínense, todos los días se levantaba. Eso de que ahí no estaban haciendo nada. ¿Qué hacía Eva? ¿Quién le hacía el desayunito cuando él se iba a ir? Sus huevitos. ¿Quién estaba haciendo eso? Pues Evita. No podía evitar eso. Evita estaba ahí. Eva estaba haciendo sus labores. ¿Y usted cree que cuando él ya iba a llegar, ella qué hacía? ¿Se arreglaba o no? ¿O toda espanchirada? No, ella decía, uy, va a llegar mi príncipe. Perdón, ¿tenían vida íntima? ¿Ustedes qué creen? No eran resantos. No, sí tenían vida íntima. Porque entonces, ¿cómo se iban a multiplicar? A ver, haga ojitos así. No, tenían vida íntima. Y tenían una vida normal. ¿Qué más había? ¿Podían tener algunas diferencias? Claro, porque eran dos seres diferentes. Pero ¿cómo las arreglaban? ¿A golpes? No, ¿cierto? Imagínense en esa escena. Y allí entonces fueron creados y daban la gloria de Dios y había un ambiente increíble. Estaban esperando a ver cuándo iban a traer sus primeros hijos, porque eso fue la orden. En segundo lugar, debo reconocer que el pecado afectó nuestro ADN. Claro, ahí la felicidad llegó a un punto cuando entonces al ADN no fue que apareció porque uno cree que hay un nuevo ADN, no. El ADN de Dios se nos afectó a través de algo que se llama pecado. Dice que el Señor puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y si comes de su fruto, sin duda morirás. ¿Saben qué es lo que pasa allí? Hay una palabra que aparece que se llama relatividad, relativo. Cuando el hombre empieza a relativizar la creación, el ADN de Dios, ¡pácata! ¡Chao! Y ahí es donde entra el pecado. Pregunto, ¿la homosexualidad, el adulterio, la fornicación, desde cuándo ha existido? ¿Es ahora que salieron del closet todos estos tipos de personas? No le voy a mostrar cuándo nació la depravación sexual, cuándo apareció el adulterio, la fornicación, cuándo apareció el orgullo, la soberbia. ¿Cuándo apareció? ¿Cuándo apareció el egoísmo del hombre? ¿Cuándo apareció la codicia? ¿Cuándo apareció en un momento dado la muerte, el homicidio? ¿Cuándo apareció la venganza? ¿Saben cuándo? Cuando empezamos a relativizar. Pregunto, ¿cuándo apareció en un momento dado los derechos de adoptar niños siendo parejas del mismo sexo? ¿Cuándo creen que apareció? ¿En estos días? Eso apareció antiquísimo. Pero nos lo quiere mostrar que es nuevo, es el mundo moderno. Eso es mentiras. La Biblia relata cuando en un momento dado en Sodoma unos ángeles llegaron a visitar a Lot y todo el pueblo que estaba afuera, estoy hablando de muchos años, de siglos, pero de siglos atrás, nos relata la Biblia que entonces estos hombres que estaban afuera eran homosexuales y querían estar con los ángeles. Y le decían a Lot: déjanos acostar, danos esos hombres, somos hombres y queremos acostarnos con ellos. Y de tal manera que Lot dijo: no, son hombres santos. Si quieren, acuéstense con nuestras hijas y háganle lo que quieran. Acuéstense con lo que quieran. Pregunto, si eso existiera hoy, ¿qué creen que pasaría con Lot?
por haberle dado a sus hijas. Perversión, va a cárcel, ¿sí o no? En ese tiempo eso no daba cárcel. Entonces la perversión era peor todavía, porque la impunidad era tremenda. Des en cuenta. No nos podemos venir ahora a lavar las manos y decir que es ahora, es que ahora pasa, es que ahora es que es un mundo moderno, ahora tenemos que abrirnos. ¿Abrirnos cuándo? Mira lo que pasa acá. Y bien del mal. Si comes de su fruto, sin duda, ¿qué va a pasar? Morirás. Aparece la palabra pecado. La serpiente era más astuta que todos los animales, o sea, era Satanás representado ahí, era Satanás que el Señor Dios había hecho. Cierto día le pregunta a la mujer, ¿de veras Dios le dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los huertos, de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Fíjense, la mujer se inventó una vaina ahí. Simplemente le hizo una pregunta. Y ella dijo, sí, nosotros podemos comer. ¿Qué le había dicho Dios? Ya ahí mintió, ¿se dan cuenta? Ya entró el pecado ahí. Esa es la primera puerta. Es solo el fruto del árbol que está en medio del huerto, que no se permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, y si lo hacen morirán. No morirán, respondió la serpiente. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. ¿Y saben qué es el conocimiento del bien y del mal? El pecado. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría, y así que tomó del fruto y lo comió, y después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza con su desnudez, y entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Esa relación con Dios, que era transparente, se rompió completamente, porque el pecado lo que hace es alejarme y no puedo ver a Dios cara a cara, no puede haber una vida transparente, porque ya en un momento entonces entró, en ese momento cuando ella come y le da a Adán, ¿sabe qué entró ahí? En primer lugar, pregunto una cosa, aquí ¿cuántas son mamás? Levanten la mano, ¿cuántas son mamás? Bueno, un niño, ¿desde cuándo empieza a manipular? Desde que nace. Aquí tenemos una mamá primeriza. Angelita, ¿tú les has enseñado a Martín clases de manipulación? ¿No? ¿Cierto? ¿No? Clase número 1, su merced no va a dormir. Su merced va a levantarse y come cuando se le dé la gana. 2, va a chillar y va a coger. ¡Ah! ¿Sí? No. Ese ADN, ¿saben qué pasó a ese ADN? Ese ADN, desde que entró por Adán y Eva, entró el egoísmo. Pregunto, ¿cuándo tú ves el egoísmo por primera vez aparece en la vida de un ser humano? A los 10 años, a los 15, a los 30, a los 50. ¿Sabe cuándo aparece? El día que es engendrado ya ahí. El niño, ¿cuándo empieza a manipular? ¿Cierto? Desde el principio, ahí aparece. ¿Cuándo empieza a ser egoísta? Mío, y como no puede hablar, como no puede hablar, pero después ya dice, mamá mía, papá mío, ¿qué más dice? Carro mío, ¿qué más dice? Mío. Y pregunto, ese vicecito se le queda hasta cuando se casa. ¿Quién cogió mi celular? ¿Quién cogió mi carro? ¿Quién cogió mi espacio, mi pastorado, mi carrera, mi vida, mis calzoncillos, mis medias? Yo no, mi ropa interior, todo es mío. Y posesión, esto es mío. Y marca territorio. Pregunto, ¿cuándo un niño empieza a hacer pelietas? Desde que nace. ¿Ven? Y uno dice, perdón, ¿quién le dio eso? Federico Nietzsche decía algo que no es correcto, porque él no sabía del ADN. El hombre nace y la sociedad lo corrompe. Ninguna sociedad lo corrompe el ADN donde nace, donde viene. Saben, en Greenville, en Simpsonville, que queda ahí cerquita a Greenville, esta semana murió una colombiana y lo mató un chico de 13 años. Y yo creo que el pastor Javes, que vivía ahí en ese sector, seguro cerquita de donde el pastor Javes, 13 años la acuchilló, y le dijeron, ¿y por qué la acuchilló? No tengo razones, ¿no?
y fresco, ni la lloró ni nada. Y gracias a Dios la encontraron, si no se hubiera quedado ese crimen ahí por años, porque no tenía nada. Y la pregunta, ¿esa persona qué le pasó? ¿Sabe que entró en el pecado de la corrupción, la maldad? Y entró Satanás por medio de esa situación. ¿Se dan cuenta? Y entró entonces las aberraciones sexuales que tanto nos gustan. Y entró entonces el adulterio, la fornicación. ¿Qué más entró? Las guerras. ¿Qué más entró? La codicia. ¿Qué más entró? Ayúdenme. La hechicería. ¿Qué más entró? La mentira. ¿Qué más entró? El odio, la venganza. ¿Qué más entró? El ganar todo, el egoísmo. ¡Pah! Y entonces el ADN de nosotros quedó mutado. Entró la aberración sexual, cualquiera que se llame, que no solo la homosexualidad, es muchas cosas. Entró el deseo de tener, el deseo de obtener, el deseo de muchas cosas, de la lujuria. La lujuria es querer tener más y más y más. Eso fue lo que entró. Y cuando entró esto, entonces, ¿sabe qué hicieron? Y ahí está el problema que tenemos los seres humanos, justificamos todo. ¿Saben? Cuando fueron y le preguntaron, pónganle cuidado, le dicen a Eva, ¿tú por qué mentiste y comiste del fruto? ¿Y sabe qué hizo? No sabe qué hacer y dijeron a Adán, ¿y usted qué le pasó? ¿Quién fue? Entonces dije, y fue ella. ¿Y ella qué dijo? Fue la serpiente, ¿cierto? Y van donde la serpiente, y entonces la serpiente, ¿qué dice? No hay a quien echarle la culpa, no, ya no encontró a nadie. ¿Ven? Porque la tendencia era esto, sintieron vergüenza. Y saben que hoy el mundo no es transparente. Ustedes ven que después, ¿saben cuándo se hacen las mejores amistades con los primos, con los hermanos o con los amigos? Cuando uno es niño. Y un periodito de la preadolescencia, diría más. Cuando ya es uno más adolescente y ya es joven y uno es maduro y ya es anciano, ¿usted cree que se hacen buenas amistades? No, porque uno empieza como, es que te da interés, quién sabe qué es lo que quiere, no, es que es así. En cambio los niños, ¿cómo hacen sus relaciones? Transparentes. Si pelean, a los 5 minutos que están diciendo, perdóname, y ya, y van. Y aún el mismo preadolescente, pero ya después de ahí, por la naturaleza de pecado, ahí viene. ¿Saben desde dónde estamos contaminados a raíz de ese ADN? Mire lo que dice la Biblia. Desde los pies hasta dónde. Hay otra versión que dice hasta la coronilla. Así tengas pelo o no lo tengas. Con todo el respeto a los que tienen pelito. Su coronilla, ¿qué pasa? Y hasta el dedo meñique, espiritualmente y físicamente, ¿cómo está el ser humano? ¿Saben qué? Corrompido completamente. Corrompido, esa es la palabra. ¿Sí? Si no, entre al baño de alguien que ha entrado ahí a hacer sus necesidades. ¿Cómo está? Corrompido. ¿Sí? Mi esposa dice, rueguen por su cuerpecito y su alma, porque si ya el cuerpecito está perdido. Duro, es que es así, es el ser humano, eso huele, a hediondez. Si usted dice, ¿a qué puede oler el pecado? ¿A qué huele el pecado? A hediondez. Pregunto, la homosexualidad o la depravación sexual o, escúcheme, o en un momento dado el adulterio o la fornicación, ¿a qué huelen? Diga, a hediondo. ¿A qué huelen? Hediondo. ¿A qué huele el orgullo, la soberbia, la desigualdad social, la ventaja, la codicia? ¿A qué huelen? Inmundo, a hediondo, igual. No hay en un momento dado. Hoy el mundo está tratando de mostrar que son pequeños defectos, no, se llama pecado y van en contra de Dios. Y esto tiene que ser claro, eso es lo que tenemos que predicar, para eso estamos acá. Y dice, están llenos de golpes, cubiertos de moretones, confusiones y heridas infectadas, sin vendajes ni ungüentos que los alivien. Pregunto una cosa, ¿cuántas religiones habían cuando estaba Adán y Eva? Cuéntame, ¿cuántas religiones contamos ahí? ¿Cuántas? Ninguna. Iglesia, escúcheme que esto que les estamos enseñando para que ustedes entiendan y no se confundan como el mundo presenta las cosas. Habían hinduistas, budistas, judíos, árabes, confucionistas, cristianos, católicos, protestantes,
ortodoxos, testigos de Jehová, mormones. No, por ningún lado aparecía. Por ningún lado aparecía la religión. Solo había, exacto, no habían religiones. Gracias por. ¿Saben qué había? Relación con Dios, y se perdió. ¿Ustedes se imaginan los devocionales que tenía Adán y Eva antes de pecar? ¡Wow! Yo no sé, los ángeles, yo me imaginaba hoy, Dios mío. Entonces venían los mismos ángeles, venían, no, venga, hacemos el devocional. ¿Cuántos hubieran querido hacer ese devocional ahí? ¡Wow! Eso lo vamos a tener en el cielo. ¡Pum! Y entonces le decía, a ver, los ángeles, traigan allá sus pianos, traigan allá sus maracas, traigan lo que sea. Venga, y una adoración impresionante. Y había un tiempo con Dios increíble. Pero luego cuando entra el pecado, ¡pin! Vino entonces la vergüenza y dijeron, no nos podemos relacionar con Dios. Qué agonía tan horrible. Había el pecado allí. La persona, dice aquí, que peque, esta que le va a pasar, morirá. Y fue claro, se murió físicamente. Evita, imagínense, Eva iba todos los días al espejo y se miraba. Ah, no, en ese tiempo todavía no han inventado el espejo, ya que me acuerdo. Pero bueno, iba a la laguna. Vamos a imaginarnos. Estamos poniendo, ustedes me ayudan, ayudan al predicador. A veces cuando yo digo arco iris, no, el arco iris no ha aparecido. Espejos no, todavía no habían aparecido. Pero ella iba allá y se miraba y decía, wow, ni una arruga, claro. Pero después de que pecó, ¿qué empezó? Ay, tengo que comprarle a Avon la esta para la pata gallina. Mi esposa, no sé cuántas, me resulta cada vez con más cremitas, claro, linda porque se cuida. Pero ya no tenía que pensar. Ya Adán tenía, imagínense, Adán tenía la chocolatina bien formadita, bien linda. Pero después de que pecó, la chocolatina se le volvió un huevito Kinder. Acá se le volvió un huevito Kinder. Y ay, ya, tiene que hacer ejercicio. No me pregunten cuántos años tenía Adán y Eva cuando fueron puestos en el huerto. Ahí no podría decir 20, 25, 30, no sé. Pero después de que pecan, entonces van y se miran al espejo, wow, nos estamos envejeciendo, nos estamos engordando. Dios mío, vino la enfermedad. Y entonces ya les apareció la primera gripa. Ya después vinieron otras enfermedades, los achaques. Dios mío, ¿qué pasó? Y la Biblia es clara, dice, porque el que peque, ¿qué le pasa? Morirá. Muerte física, ya debían morir. Y lo segundo, la muerte espiritual. Estaban lejos de Dios. Dios mío, ¿por qué sentimos vergüenza cada vez que tú vienes a vernos? Dios mío, nos sentimos culpables. El Hijo no será castigado por los pecados del Padre, ni el Padre será castigado por los pecados del Hijo. ¿Qué quiere decir eso? Cada uno es dueño de su propio pecado. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta, y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. No existe infierno. Fue claro, el que muere irá al infierno si no tiene vida. Eso es la regla clara, la Biblia lo dice claramente, no me lo estoy inventando. Tercero, creer que Cristo, y ahí entra una situación clara, y escúcheme esto. La pregunta es, ¿quiénes se inventaron las religiones en el mundo? Los hombres. Para que nos vengan a decir, es que todas las religiones conducen a Dios. Ninguna religión, ni siquiera la cristiana como tal, si es como religión. El único que conduce a Dios, lo vamos a ver en la Biblia, es Cristo. ¿Sabe qué hizo Cristo? Los seres humanos, entonces Adán y Eva no cuidaron esto, y entonces empezaron a dejar que sus hijos de sus hijos levantaran altares, dioses, ya no vivían para la gloria de Dios, se acostaban con mujeres, hacían una cantidad de cosas terribles. Y entonces empezaron a aceptar el paganismo, y de ahí empezaron a surgir las religiones, porque no se pararon firmes con sus generaciones. Y más terrible cuando Dios llama a Abraham para formar un pueblo que vuelva y rescate en un momento dado el propósito que se había perdido. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Que vivamos eternamente con Él para glorificarle. Ese es lo eterno de Dios. Eso dice la palabra, lo que leímos ahora en Isaías. Y dice que el creer que Cristo es el que restaura nuevamente el ADN. Entonces Dios le da al pueblo de Israel para que ellos restauren a través de la ley
a Moisés. ¿Y saben qué hacen estos? Estos se vuelven paganos en unas ocasiones, y más duro todavía, ¿saben qué? Se vuelven dueños de la verdad de Dios. Y ahí donde aparece la religión, y donde aparece en un momento dado reforzado todo el sectarismo y el odio que le tenían a otras personas que no eran las que profesaban a Dios. Y el deber de ellos era que ellos cambiaran a esas regiones, cambiaran, perdón, a esos países, a esas culturas. No lo hicieron, sino que muchas veces se volvieron a esos dioses. Entonces lo que Dios le había dado a Adán y Eva, esto no lo hicieron, estos sinvergüenza no lo hicieron. Y se volvieron los religiosos, los que podían juzgar, y aparecen los fariseos y los saduceos diciendo y dando cátedra, diciendo. Pero Dios dijo: tengo que volver a reunir a mi pueblo para el propósito original. Y es cuando aparece Jesús. Y Jesús reúne una condición tremenda. Es parte de ese Dios, el cual le dice: tienes que volverte humano en una parte, pero no serás concebido en pecado, porque se unía un hombre y una mujer, y su ADN, ¿cómo estaba? Cuando tú te unes y formas a tu hijito, así sea in vitro, porque así sea en la medio que sea, ¿saben qué pasa? El ADN del pecado traspasa, va. Pero en Dios necesitaba que la Virgen María no se juntara con un hombre de carne y hueso, sino que fuera parte de la vida Zoe, la vida de Dios, que es la vida Zoe que Dios da. Y le da un ser humano. Si Adán había pecado, nombra el nuevo Adán, el que va a traernos la restauración del ADN, demostrar que el hombre puede vivir sin este pecado, sin el odio, sin la desigualdad social, sin todas las aberraciones sexuales, sin la desigualdad. La pregunta esta semana nos conmovió ver ese niño ahí en la playa muerto. ¿Quién es el culpable de eso? Pregunto yo. ¿Dios o los seres humanos? El hombre. Porque Él ya le dio una orden: sojuzguen, tomen, entreguen. ¿Saben? Hace unos años, un multimillonario Belmonte, italiano, estaba mamado, esa era la palabra. Siempre a su sobrino le daba todo y lo mantenía y le daba. Y el tipo era un sinvergüenza, mujeriego, tomatrago, jugaba la plata, se la tiraba. Y un día lo secuestraron en Italia. Y un día no quiso pagar el rescate. Entonces la prensa le cayó, le dijo: inhumano, usted no se cae. Y uno le dijo: estoy cansado, estoy mamado de darle plata a ese sobrino mío. No hace nada con la plata que yo le doy. A ver, como usted es un rico, un hombre avaro. Dijo: ningún rico. Y retó a la prensa y le dijo: ¿qué pasaría si yo mi fortuna tomara a 60 personas bien pobres y les repartiera la misma porción a todos, incluyéndome a mí? ¿Qué pasaría después de unos años? Muchos de ellos seguirán siendo los mismos pobres. Ahí les demuestro que eso es mi sobrino. Y la pregunta es: ¿por qué hay injusticia social? ¿Quiénes son los culpables de que haya justicia social? Di, he aquí el culpable. ¿Dónde está? Di, he aquí el culpable. Di así, he aquí el culpable. Pero ¿cómo? Es que Petro es el que tiene la culpa. Perdón, Petro no tiene la culpa, escúcheme. Es que si vuelve Uribe y si vuelve, entonces nuestro país se va a salvar. Nuestro país se va a salvar cuando la gente llegue a Cristo. No son ellos los salvadores. Entonces la religión lo que trajo fue salvadores, trajo gurús, trajo una serie de cosas. Y la Biblia dice que el mismo Dios tuvo que bajar y fue engendrado en un momento dado en una naturaleza diferente. El restaurar, escúcheme, significa esto: pues somos la obra maestra de ¿quién? Tú eres el fracaso de Dios. ¿Qué tal que dijera ahí? Tú eres el fracaso. No, en la mente de Dios, Dios invirtió contigo, te hizo el mejor. Por eso, mujeres, cuando tu esposo te diga que estás fea, que eres lo peor, dile: qué pena, pero tengo a alguien mejor que me dice para qué me hizo. Eres chiquita, eres alta, eres flaquita. Esta semana, no sé, el pastor Agadio dio, era el día de las bajitas, ¿viste? Mejor. Dijeron: es el día de las bajitas. No importa si eres alto, bajito, gordo, flaco.
La pregunta: ¿eres una obra maestra de Dios? Dile al que está al lado: eres una obra maestra de Dios. Lo mismo cuando el papá y la mamá están: no sirves para nada, ¿para qué fuiste creado? Eres un estorbo. ¿Sí? Ayer estábamos viendo con mi esposa una película donde un hombre ya como de, ¿cuánto? 40 años vivía en la casa de sus padres y le pagaron a alguien para que se enamorara y lo convenciera que saliera ese hombril de la casa. Entonces nos dio risa porque decíamos: ¿hasta qué punto vamos a llegar? Era una profesional que sacaba, su trabajo es sacar de la casa a los bombriles. Yo no sé si alguno lo ha visto. ¿La viste tú? Bueno, dice: el Dios, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿Qué hizo nuevamente? Mire, ¿qué hizo Él otra vez? Otra vez nos dio la oportunidad, y vivan las oportunidades. Estas dos charlas que hemos tenido es porque Dios es de oportunidades. En Jeremías nos dice: cuantas veces sea necesario te levanto, eres vigente nuevamente en mí. Qué lindas esas palabras: eres vigente nuevamente. No importa si has caído, tienes que levantarte. En Cristo Jesús somos nuevos, a fin de que hagamos las cosas nuevas, buenas, no dice nuevas sino buenas, que preparó para nosotros en tiempo atrás. En Efesios dice claramente 2:10, en otra versión dice: tú fuiste creado para cosas que buenas. Qué duro cuando alguien dice: este es un engendro del demonio. ¿Han escuchado esa palabra? Duro, ¿no es cierto? Pero sí somos eso. Sin Cristo somos eso, un engendro del demonio. Pero en Cristo volvemos a ser sus hijos. Él vuelve y nos reconcilia. Él vuelve y está con nosotros. Vuelve y nos mete en el propósito de Él. Dice en Romanos 14:9: Cristo hizo dos cosas: murió y resucitó. Y escuche esto: como Él fue engendrado por el Espíritu Santo, cuando yo leí esto, en un momento vino una revelación tan profunda, tan hermosa. Y decía: como Cristo tuvo pecado. Cristo tuvo pecado. Cuando fue a la cruz del Calvario, ¿tenía pecado? ¿Qué hubiera pasado si Él hubiera quedado ahí todo el tiempo? ¿Se hubiera muerto? Miren lo que cuando esta mañana lo conté, la gente: wow, eso yo no lo había pensado. ¿Saben qué hubiera pasado? Hubieran pasado 15 días y ¿cómo hubiera estado? Vivo, porque el que tenía pecado, ¿qué le pasaba? Muerte física y muerte espiritual. Como Él no tenía pecado, ¿qué pasaba con Él? ¿La muerte lo iba a tocar? ¿La espiritual? No, tenía una relación con el Padre. Segundo, su muerte física tenía que venir, no, porque no había pecado. ¿Qué era necesario que pasara para que Él muriera? Que pecara, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era el pecado de Él? ¿Cuál era el pecado? Era mi pecado. Mi pecado. Dilo así: mi pecado. Ese fue el que me hizo que Él muriera. Tú, ¿no es cierto? Esta verdad, fue mi pecado el que lo llevó ahí a morir por mí. Si no, Él no hubiera muerto. Estuviera intacto porque no había pecado en su vida. Y esto tengo que entender. Lo que venga en revelación, esto maravilloso, esta obra tan linda. Él quería restaurar mi ADN. Quería que ya no me acostara con mi novio, con mi novia, que pudiera esperar hasta el matrimonio, que no adulterara, que no maltratara, que no sintiera de odio, que no sintiera egoísmo. Y entonces es cuando viene su agonía, cuando Él está llevando todo el pecado de la humanidad, y ahí es donde se produce su muerte. Y ahí es donde Él vence en un momento dado. El que Él entra y rompe el velo, y ese velo dice que entra Él allí y puede ver cara a cara a Dios, y dice: estos son todos mis hermanos, Padre, son tus hijos, los que en el ADN entró el ADN en el pecado y destruyó todo el propósito. Déjalos entrar. Y hay una situación clara, y es la vida espiritual. Pero tenía que haber una garantía segunda. ¿Cuál era? Que en segundo lugar, ¿qué hizo Él? Resucitó. Y al resucitar nos garantiza que hay una vida después de la muerte. Mire esto: tú tienes que empezar a cambiar las prioridades. En este último punto voy a entrar en algo que usted entre y entienda qué es lo que Dios quiere para ti.
Iglesia, tú no vienes aquí a divertirte. Eso fue lo que hicimos los pastores por años, ministros, sacerdotes, aún de otras religiones, gurús, como les llamen, rabinos. Es tener una población ahí quieta. ¿Para qué fuimos llamados? Para gobernar, para estar aquí en la tierra, trayendo el amor de Dios, pero también el juicio de Dios. Con el pastor José Luis aprendimos hace 20 días 3 cosas. ¿Cuál fueron? Justicia, misericordia y gracia. No nos podemos olvidar de esas 3 cosas. Justicia, porque vendrá, dice el versículo que leímos pasado, vendrá la justicia sobre el impío, pero vendrá misericordia sobre el justo. Y Cristo, dice, resucitó con este propósito: ser el Señor de quién. ¿Para qué resucitó Jesús? ¿Tú para qué te haces cristiano? Di con toda la autoridad: para que Cristo sea mi Señor. Para que Cristo sea mi Señor. No es para otra cosa. Hoy nuestros púlpitos se han llenado y somos los culpables. Yo le pido a nombre de mis consiervos, nos hemos equivocado. Nos hemos dejado permear por una sociedad. Y escuche esto: muchos de nosotros acariciamos las religiones orientales porque vemos la paz, vemos que es un mundo no tan material. Pero ¿saben que ellos están esperando otra cosa? Ellos de la occidental están queriendo muchas cosas como el amor. Cuando estuvimos en la escuela de padres, que dentro de 8 días les vamos a anunciar la escuela de padres que vamos a tener, el TCD, mi amor, préstame el TCD y el proyecto de vida. Esto lo hace una entidad coreana y están en el ataque más grande del mundo para que la gente regrese a la palabra de Dios, porque hoy ya no hay profundidad de la palabra. Hoy divertimos a la gente. En estos días estaba Lucas Ley diciendo, y espero que esto sea coherente, como me decía José, decían: menos espectáculos en las iglesias y más discipulado. Lo decía Lucas Ley, y espero que eso lo diga y sea cierto. Menos espectáculos y más que. Hoy me trajeron a tal cantante. Eso está bien, perfecto. Pero si nosotros no estamos discipulando, y en la última parte te voy a llevar a qué es el propósito ya temporal en la tierra, porque el eterno es que glorificar a Dios, vivir en la gloria de Dios. Y saben, estos coreanos cuentan su testimonio, porque allá manifestar, dicho por ellos llorando, manifestar el amor a su esposa no lo pueden hacer. Y el mismo coreano dice: nunca los vi cogidos las manos. Cuando yo salía, mi papá iba adelante, mi mamá iba a 10 metros. No se pueden expresar el amor. Digo, yo no sé cómo nací con ese estilo de vida de ellos. Yo no sé cómo nací, cómo fue engendrado. Y fuera de eso, los papás por orgullo no pueden en un momento dado manifestarle, porque es un deshonor decirle: te amo, te quiero, y abrazarlo. Dice: yo vi morir a mi padre. Los 2 coreanos que nos contaban: nunca sentí el amor y el abrazo de mi padre ni de mi madre. Ellos anhelan otra cosa, ¿se dan cuenta? Y yo pregunto, entonces nosotros decimos: no, es que en Occidente, es que las religiones de Occidente sí le traen paz y todo. ¿Y saben por qué? Porque acá, lastimosamente, los púlpitos hemos llevado nuestra enseñanza, lastimosamente, al otro lado, al materialismo, a la comodidad. Y ahora vamos a terminar hablando ¿a qué? Por eso anhelamos esas religiones de Oriente, que son un poquito más filosóficas. No es que sean más filosóficas, el problema es que se olvidó el orden de Dios. Pregunto, ¿Dios nos trae muchas veces el desprendernos de las cosas materiales o no? Entonces, ¿por qué anhelamos eso si el cristianismo lo tiene, que es Cristo? Y ellos anhelan otras cosas. ¿Es que no lo tienen ellos? No, el verdadero evangelio. Y mire, y proféticamente esto pasa. ¿Saben qué vino Jesús? A coger todas esas religiones y decir: no más religiones, solo hay una relación. Las iglesias más grandes que hay en el mundo, ¿saben dónde están? En Corea y en China. Te dicen: no, es que ellos ¿qué van a querer? No, perdón, estamos desordenados, no sabemos lo que está pasando. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? Cuando levantaron una torre que quería llegar hasta el cielo, y era llegar a Dios, y solo había una lengua,
Y dice que en ese momento, ¿qué pasó? ¡Pum! Dios llegó y pa, y volvió lenguas, ¡pum! Separaciones, Pero proféticamente, después de que Jesús asciende, hay el día de Pentecostés, ese día que trae un avivamiento a la iglesia. En Hechos 2 dicen que todos oían en sus lenguas escuchar el mismo mensaje de Dios. O sea, en ese momento Cristo vino a recoger ¿qué? Religiones, lenguas, tribus, aleluya. Eso es lo que dice Apocalipsis. Dice que encontraremos a Jesús y toda lengua, toda tribu, todo idioma, todos reconoceremos. La resurrección nos garantiza que si un día tú mueres, ¿para dónde te vas? Puedes irte al infierno porque es claro, o te puedes ir ¿para dónde? A una eternidad con Dios. No me pregunte el cielo dónde es más una condición que un sitio. ¿Qué vamos a hacer allá? Yo lo único que sé es que vamos a tener unos tiempos devocionales increíbles. Y vamos a tener un tiempo increíble con Dios y vamos a jugar. No sé si le gustará el parque eso, ¿no? Pero algo jugamos. Pero Dios, Cristo resucitó y ¿saben qué pasa? Te la puedes pasar. Tienes tú una familia que le debes hablar de Cristo y dices, no tengo el tiempo. Hay cosas más importantes, mi trabajo, mis cosas. ¿Saben? La gente está aquí en una sed. Y ahora voy a hablarles un poquito de esto terminando. Cuarto, mi ADN en Cristo me ayuda a cumplir mi propósito o su propósito. Mira ahí, su propósito. Uno dice, ¿sabe qué dice la palabra? El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura ¿para cuándo? Para siempre. No abandones la obra de tus manos, decía el salmista. Cumple el propósito. Y escúchame esto. Cuando tú hables de propósito, mire esto, rápido para ir adelantando. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Saben para qué fuiste tú llamado? Para ser un pecador. No, fuimos creados y llamados nuevamente para vivir ¿cómo? Para vivir una vida santa. No puedo decir que medio santo, no, santo significa una determinación, un santo que a veces en un momento cae, se levanta y borra y se vuelve, y en Cristo Jesús tenemos una nueva vida. No conforme a nuestras obras, eso es lo que estamos llevando a unas iglesias como vivan, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Saben, aquí hay una cosa importante. Y es, ¿tú para qué vives? Y entonces los occidentales, para una casa, para comprarme un buen carro, para tener un buen puesto. Quiero decirte que debes invertir esto. ¿Y entiende? Aquí están los propósitos de Dios. Y aquí están algunas de las añadiduras. Que dice Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios, sus principios, y todo lo demás, ¿qué va a pasar? Entonces dice, invierta. Si para usted en un momento dado esas añadiduras son el primer lugar, inviértalo. Primero en un momento dado, ponga las prioridades de Dios. Mire, el mundo faraónico que está manejado por Satanás pone a trabajar a la gente domingos, lunes, martes, todo el tiempo y lo esclaviza. Saben que nosotros vamos a entrar en una serie con ustedes, estamos viendo cómo se las damos para que eduquen a sus hijos. Ayer me pareció terrible ver una película con mi esposa, me vi 2, como el cine continuo en mi época, 2 por 1, pero estaban buenas, ¿no? Y entonces me dijo mis hijos, véanla que esa es muy chévere, pero es pura cultura americana, donde de pronto la han visto, donde alguien es un profesor que llega y se suplanta y lo que es un músico de música rock, metal, y lleva a los niños pequeñitos a volverlos y los transforma en metal y todo, y los chinos cantan, y uno ve aquí a nuestros niños vueltos nada, los traen a veces a dormir, pero a veces no es culpa de ustedes, les vamos a enseñar que no vienen aquí a dormir, llévenlo, tráigalo bien. Usted lo lleva, por ejemplo, a que tome su clase de teatro o de ballet o algo y lo deja dormir allá. ¿Sabe que usted lo coge? Bueno, papito, si su merced viene aquí a dormir, no le pago más. Así lo puede regañar, pero aquí sí no lo puede regañar.
Eso es parte de lo que les vamos a dar a ustedes, formaciones, porque el enemigo nos trae aquí. Mire, yo veo a algunos que vienen y se vienen a dormir. Y yo digo, a no ser que está trasnochado, está bien, ¿sabes? Pero los veo uno aquí llamándolo a uno. Pastor, venga. No, tú no vienes a dormir acá. ¿Se dan cuenta? O estás teniendo algún problema. ¿Saben? El enemigo aprovecha y empieza a tocarnos el... ¿Saben que en la iglesia, cuando estábamos nosotros en una iglesia donde conocí a mi esposa, había una viejita que se dormía en la reunión, venía a las 6 de la tarde, ella venía en la mañana, pero a las 6 de la tarde venía a su culto evangelístico y se venía a dormir. Y el pastor le decía, mamita, viejita, era una viejita como de 75 años, váyase más bien, sabe que mamita, quédese en la casa, pero es que aquí se contagia, a la gente la contagia, usted viene a dormir, no, quédese allá. Y no hacía caso. ¿Sabe qué hicimos? El pastor nos retó, dijo, salgámonos, apaguémonos la luz y nos salimos. De pronto la escuchamos gritando, ¡ah! Claro, eso parece terrible. ¡Ay, qué pasó! El arrebatamiento oscuro. ¡Ah! Ya salió a golpear y salimos todos, ¡guau, guau! Estábamos muy chinos. ¿Saben qué pasó después de ahí? ¿Qué creen ustedes? Volvió, pero no volvió a dormir. ¿Ven? Es que tenemos que empezar a educarles. Vengan a todo el tiempo. Al menos llegué a la homilía, eso es lo que hacíamos en la iglesia tradicional. Llegué apenas al sermón del sacerdote, menos mal. Y faltan 15 minutos para que termine el sermón y vienes a dormir. Y dicen, no, eso no es lo que Dios quiere. ¿Saben qué? Debemos vivir para la misión. Debemos vivir para aprender la misión. Y voy a decirles esto, dejar un legado para mi misión. Y Dios me ha dejado 5 cosas y esto lo vamos a empezar a dar aquí todo el tiempo. Pin, 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 pin. Primero, ¿para qué nacimos? Para adorar a Dios, para agradar a Dios. Eso está en, los que están preguntándose, en Mateo, a ver, ayuden líderes, Mateo 22 y en Mateo 28. Estamos viviendo para agradar a Dios. Segundo, para pertenecer a la familia de Dios. A Dios, Dios quiere una iglesia. En esto vamos a luchar porque algunos todavía no tienen el sentido aquí de iglesia. Hay gente que dice, yo voy a una iglesia y ¿a qué voy? A que nadie me friegue la vida. Yo llego tardecito y me voy de primeras para que nadie me pregunte, nadie. Perdón, es la familia con la cual vamos a vivir toda la eternidad. ¿Sabían eso? El hermanito que de pronto a usted no le cae muy bien, ¿dónde lo va a volver a ver? En el cielo y por la eternidad. Le tengo buenas noticias. Aprender para la misión. Dejar un legado para la misión. ¿Saben cómo vamos viendo? Tercer propósito. Ser como quien. Tú no te vas a parecer ni a tu pastor ni nada. Si tu pastor sigue a Cristo, pareces a tu pastor. Como Pablo decía, sean imitadores. Cuarto propósito, ¿cuál es? Servir. Y aquí no vamos a dejar, estamos haciendo en este momento, con los pastores estamos elaborando que usted sirva en la iglesia. No queremos más parásitos, perdóname cómo les hablo. Queremos ver gente, porque esos parásitos, ¿saben quiénes los formaron? Nosotros, los pastores y los curas. Y aún los gurús o los que se vengan y se sienten toda la vida aquí. Y esa es la vida de iglesia. Y hacemos vida religiosa. Muchos no saben ni por qué están aquí. No, Satanás quiere que sean ustedes los seres más ignorantes, que ustedes puedan llegar un día y decir, pastor, usted se equivocó, lo que usted dijo en la Biblia era una herejía, necesitamos que ustedes crezcan. Pero los pastores han vuelto a la gente burriguitos ahí. Amén, amén. La hermana Rosita fue sanada de próstata. Amén, amén. ¿Quién lo dijo? El pastor. Y si lo dice él, es palabra. ¿Es real o no, pastor? ¿Sí o no? Amén. No, que ustedes puedan decir, pastor, perdóneme, usted dijo esto, usted enseñó, ¿qué pasa acá? Miedo a ser cuestionados. No, iglesia, dile al que está al lado, no va a tener miedo de cuestionar. No tengo miedo. Dile. Mire, ustedes van a aprender aquí una diferencia entre lo que las iglesias hacían, controlar y rendir cuentas, que es diferente. Usted en el discipulado se va a dar cuenta de la diferencia entre controlar. Hay gente que se ha ido porque dice, esta no es la iglesia que me gusta.
Yo quiero ir a una iglesia donde me siente, donde haya multitudes, donde no me pregunten, donde yo no cumpla el propósito de Dios. Entonces vete donde no vas a cumplir el propósito de Dios. Todos acaban a servir, sirven en el mundo y sirven en la iglesia. Escúcheme, es muy diferente al quinto propósito. ¿Saben cuál es el quinto propósito? Cumplir una misión. ¿Y saben qué es cumplir una misión? Tener discípulos. Pastor, ¿se van a meter en esa vaina? Sí, porque eso es lo que necesitamos. ¿Usted quiere ver un matrimonio mejor? ¿Quiere ver una vida mejor? ¿Cuántos quieren ver un mundo mejor? ¿Cuántos quieren? ¿Saben cuándo va a pasar? Cuando hagamos discípulos. Esa misión se olvidó completamente, totalmente, y nos tienen enceguecidos los espectáculos. Que no estoy en contra, está bien que traigan, pero estamos enceguecidos. Por eso es lo que colocó Lucas Ley. Espero que se viva menos espectáculo en la iglesia y más que discipulado. Nosotros aquí estamos luchando y usted va a tener uno a uno, pero es para que usted, y no le vamos a perder más tiempo. Si usted viene aquí a sentarse, a perder el tiempo, estamos siendo claros. Esto yo le voy a poner ADN 2 porque el pastor Eber habló de ADN, José habló de ADN. Esto lo debería llamar 2 o 3, pero se lo quise enfocar por otro lado, para que usted vea que si usted no le da el ADN a otros, le va a decir, entonces tocará irme de esta iglesia. Tocará irse, como lo han hecho varios, lastimosamente. Usted ya no viva más religión. Dile al que está al lado, ya no viva más religión, viva relación con Dios. Díselo, no vivas más religión, vive relación con Dios. Díselo al papá, díselo. Para divertirnos nos podíamos mandar a espectáculos lindos. Escuche, mi iglesia, necesitamos vivencia, necesitamos que la presencia de Dios viva y que nuestros niños en ellos sean los que más, y nuestros jóvenes veamos. Esta mañana estaba con un chico que está queriendo en un momento entrar al grupo de alabanza de oración y estaba sentado así. Y me le fui y le dije, papi, ven, cantemos los dos, vamos a sentarnos. Ven y me enseñas, porque es un baterista, y ven y me enseñas cómo es que se maneja esta canción. Y se paró y me dijo, es así, pastor, así. Y yo medio lo seguía porque claro, todavía no puedo. Y se paró allá, pero estaba ahí. Cuando ayer vi esa película con mi esposa, eran preadolescentes con música rock y metal. ¿Y qué eran sus canciones? Unas estupideces ahí hablando. No me manden, no me manden, no voy a hacer caso, no. Esa era la chica. Y eso cantaban. ¿Alguna vez han visto de pronto esa película? Dios, y en nuestra iglesia no somos capaces que nuestros niños y nuestros jóvenes puedan adorar a Dios. Estamos como en Babilonia, cautivos completamente, iglesia. ¿Cuántos quieren libertad de adorar a Dios y que el Espíritu de Dios venga y traiga adoración? ¿Cuántos? Pastor Eber me trajo una noticia linda. Unos niños de nuestra iglesia que yo sé que tienen una gracia de Dios muy linda. Pastor, ¿y yo puedo ir a un encuentro a los 11 años? No, tú no puedes. Y me decía el pastor, yo le dije que sí, le dije, yo también le hubiera dicho, porque necesitamos vida en nuestros niños, en nuestros jóvenes. Quítese en la cabeza, el enemigo nos ha sentado que nuestros niños no pueden ver la gloria de Dios, pero sí pueden cantar las canciones de Violeta. Pueden cantar un poco de cosas y de cuestiones. Porque el mundo sí los puede llevar, pregunto yo. ¿Saben por qué? Porque nosotros mismos hemos creído que ellos no pueden tener la vida Zoe y la vida de Dios y pueden cantarle al Señor. Los primeros culpables somos nosotros, los ministros. Dios me ha dado un equipo para cumplir una misión. Esta mañana le decía a alguien, a una parejita que me dijo, pastor, tenemos problemas para venir a la iglesia, no tenemos plata. Les dije, mire, dos cosas. Una, si usted es una persona que no tiene propósito en la vida, no tiene claridad en la vida de Dios, usted se va a cualquier iglesia a sentarse y a perder el propósito de Dios. Pero si usted se va a un lugar allá y no se va por distancia, aquí hay gente que vive en Chía, hay gente, miren, Bosa, hay dos de Bosa. ¿Ustedes por qué, Suacha? ¿Ustedes por qué no se quedaron allá? Tienen su apartamento. ¿Por qué no se quedan allá en una iglesia? Edward y Mili. Y se vienen tan bobitos de venirse hasta acá, tan pendejos. Yo no sería tan pendejo de venirme hasta acá. Perdóname, es que no son pendejos. ¿Saben qué es lo que pasa? Es que ellos en un momento saben que están diciendo el propósito. Si usted se va, mira, aquí hay cientos de iglesias mejores que esta.
Usted viva por propósito donde esté. No importa que venga la distancia que venga. Pero si un día Dios le dice, muévase y vaya. Porque vamos a fundar más iglesias. Yo estoy pidiendo a Dios para que en Chía y en Cota podamos ir a montar una iglesia. Pero sea en el tiempo de Dios. ¿Se dan cuenta? Viva por propósitos. No porque usted se va a cambiar de ciudad y todo. No, viva por propósitos. Viva por lo que Dios te mueve. Si Dios te trae a esta ciudad, muévete por propósitos. No te muevas por esto. Escúcheme, usted no se movió por esto. Nuestra prioridad no es vivir vidas cómodas. ¿Quién dijo eso? Nuestro propósito, nuestra prioridad no es vivir vidas felices. Es que yo estoy en Cristo para ser feliz. Nuestra prioridad no es vivir vidas felices. Nuestra prioridad es vivir vidas santas que me llevarán a cumplir el propósito de Dios. Esa es. Gustavo, tú te fuiste para Green. Tu familia no te las has podido llevar. Cancita, llevas más de cuántos años queriéndote ir, meterte por donde sea. Pero cuando Dios te dice, vive el propósito. Y hoy Dios te trajo para que entiendas que vives es por un propósito de Dios. No vives por tus papás, no vives por la visa, no vives. Vives aún en la situación por Cristo Jesús. Vives para los propósitos de Dios. No pagó su sangre, no dio toda su sangre, no dio toda su vida simplemente para verte ahí. Derrotada te llevó con el propósito con el cual te ha creado. Eso es lo que Dios quiere. Hoy estaba difónico, pero dije, Señor, dame la oportunidad de terminar esta serie hasta acá. Esta iglesia está entrando. Hay gente que me dice, pastor, no puedo predicarle y le vendo a más de 100 y pico de personas al mes. No he llevado una sola a Cristo. Pues el enemigo tomará tu carne, te llenará de miedo, de argumentos. Ayer alguien me decía, necesito llevar a Cristo. Hemos entrado en el tiempo más profético de ver frutos en la iglesia. Es el tiempo profético para este lugar. Y te pregunto, ¿las circunstancias dan la medida del propósito? No, iglesia. Esta semana lloré cuando vi las palabras del apóstol Pablo en Filipenses. Cuando dijo, estoy en la cárcel, me persiguen, estoy viviendo situaciones, estoy enfermo, estoy mal. Y quisiera irme ya al cielo, porque allí el cielo es ganancia. Y estaré como cuando Adán y Eva estaban en su primera etapa antes de ser sacados del huerto del Edén, viviendo la presencia de Dios. Pero él dijo, no lo voy a hacer. Todavía tengo que hacer cosas. Tengo que seguir aunque esté en la cárcel. Eso me pareció tremendo. Y cuando tú dices, yo no puedo cumplir el propósito de Dios porque es que tengo mucho trabajo, es que tengo mucho que hacer, tengo mucho estudio, es que tengo que pagar cuentas, es que tengo. Y cuando estás económicamente mal, dice lo mismo. No puedo cumplir el propósito. Estás divorciado, separado, a punto de quebrarte. No puedo cumplir el propósito. Perdona, la situación y la circunstancia no determina el propósito de Dios, iglesia. Nosotros aquí, como pastores, tenemos que cumplirles a ustedes. Nos metimos de sapos. Ya dije, no vuelvo a decir, es que el pastorado es muy difícil. Es que las ovejas. Yo dije, Señor, cállame la boca. Entonces, ¿para qué abrí la boca? ¿Para qué fui sapo? ¿Para qué dije, aquí estoy? A veces la economía, porque no estamos viviendo aquí ofrendas de pacto, después les hablaré, que eso no es bíblico. No estamos, a ustedes cruzando momentos donde no tenemos los recursos. Y aquí no estamos diciendo y quejándonos. Nosotros determinamos seguir a Dios con dinero o sin dinero, con recursos o sin recursos. Esa es. Y el cristiano tiene que ser determinado como Pablo. Jesús fue determinado, fue a la cruz y le pudo haber dicho tantas veces cuando se debilitó, Señor, ¿por qué tengo que ir? ¿Por qué tengo que morir por el pecado de todos estos sinvergüenzas de mis hermanos? Ellos fueron los que lo cometieron, yo no. Pero él dijo, bueno, a mi egoísmo. Y te pregunto, ¿cuántos están dispuestos a morir al egoísmo que el mundo nos vende? ¿Cuántos? Levanten su mano. El egoísmo. A dar tiempo. Wow, estos mensajes no agradan mucho. Escúchenme, iglesia. Saben, Dios te da un equipo ahora para cumplir tu misión. En primer lugar es el Espíritu Santo.
Segundo, tu misma familia. Tercero, la iglesia. Entonces, no te vas a mudar de una iglesia por irte. Quédate. Si Dios no te trae aquí propósito, pues lárgate, váyate, vete ya. Nosotros damos la bendición. Tranquilo. Pero si te vas con propósito, eso es. Pero si tú no te vas con propósito, ¿se acuerda que unos días le dije, Señor, si tú no me acompañas, no vayas? Zuliana, tú viniste acá y creo con un propósito lindo, hermoso. Pregúntalo más a Dios. Señor, ¿por qué me trajiste? Mi familia, veo que estás muy unida a tu hermana, a tu mamá, todo. ¿Por qué, Dios? Piensa en las palabras de Pablo. Nos ha dado una sociedad también para cumplir el propósito, pero nos ha dado un mentor. Escúchame, de aquí ya te hemos nombrado ya un mentor. Una diferencia entre un mentor y un maestro. Yo aquí estoy haciendo la labor de maestro, no de mentor. Cuando es de mentor es uno a uno. Esa es la diferencia. Y hoy en las iglesias no podemos tener este tipo de discipulado porque la gente no quiere sacrificar. La gente ha invertido su tiempo en otras cosas. Y te pregunto una cosa: si el día de mañana Dios te dice, tu hermana y tu mamá no son cristianas, y te dice, háblales a ellas. No, pastor, es que tengo trabajo, tengo estudio, no hay tiempo para predicarles, no hay tiempo para esto. Yo tengo mi empresa, yo estoy fabricando un poco de cosas, yo estoy metido en mi profesión, yo estoy haciendo dinero. Y al otro día te mueres, te da un ataque cardíaco y te mueres. ¿Qué pensarías? ¿Qué pensarías, iglesia? ¿Qué pensarías? ¿En dónde invertiste? ¿Invertiste bien o invertiste mal? Mal. Eso es lo que el hombre occidental y muchos hemos cometido. Hemos invertido todo. ¿Saben? Final. Mira, ¿dónde están? Nuestra prioridad no es vivir vidas cómodas. Nuestra prioridad no es vivir vidas felices. ¿Cuál es nuestra prioridad? Cumplir. Espérate que se fue. Cumplir el propósito de Dios, vidas santas. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿creen ustedes que nuestra iglesia va a cambiar? Sí, es muy triste. Hay iglesias, mega iglesias, iglesias medianas, iglesias grandes, y saben que no estamos ganando gente. Hay gente que me dice, pero en mi iglesia ya somos 10, somos 30. Usted va y analiza esto porque ya lo hemos hecho nosotros. ¿Saben cuánto va? Casi el 95, el 96% de esas personas que van a la iglesia. ¿Creen ustedes que son nuevas o son personas que... ¿Qué creen ustedes? Esperancita, tú hace poquito estás viniendo. ¿Cómo te has sentido? ¿Cierto? Y tu familia va a llegar a Cristo. Tú tienes un propósito lindo, ¿sabes? Hermoso. Y te veo formando otras mujeres, formando a tu familia, dándoles vida como tú lo has sentido en estos días. ¿Te has sentido aquí bien? ¿Te parece el mensaje demasiado fuerte cuando hablamos acá? ¿O confrontativo? ¿Cierto? ¿Quiere usted que haya menos niños como en esas costas? ¿Quiénes vamos a dejar o quiénes estamos llamados a que no mueran tantos niños en esas costas? ¿Quiénes están? ¿Dónde están los que nosotros somos? Pero ¿cómo? Los emigrantes, ¿cómo? ¿Saben? Hoy Cristian Sarmiento, nuestro director para Sudamérica, que estuvo en la primera reunión, le dije, necesito que me des todos los videos. En 5 años han matado más de 50 pastores nazarenos en el mundo y han muerto por Cristo. Le dije, quiero mostrarle a mi iglesia, a la que amo, para que no siga jugando a la iglesia, no siga jugando al discipulado. ¿Sabes? He estado pidiéndole mucho, Javi, al Señor y a ti. Ustedes van a ser de naciones, pero hay que traer un nuevo mensaje. Y es este mensaje. Cuando tú estés allá parado en la tarima, a un año, puedan decir, estoy cumpliendo. Y en mi país, o donde Dios los lleve, porque tal vez los lleve a otro país, aquí están mis discípulos. Jesús dijo claramente en Juan 15, quiero que den fruto, y es el mío en mi ser. Quiero que den mucho fruto, es en nuestros discípulos. Y que den más frutos para que yo tenga discípulos y esos discípulos tengan más discípulos. Cuando tú mires atrás como
Pablo diga: Señor, aquí está. Pero si el día de mañana tú no tienes discípulos, has dejado de hacer el quinto propósito de Dios: cumplir una misión. Y sería triste. Y yo sé que muchos acá han pasado por años y este mensaje no se les habló. Y si se les habló, entró por acá. Y si se les habló, no lo entendieron. Esta es una iglesia. Hace poco vinieron unas personas de una iglesia y se los mandaron para una consejería. Y le estamos diciendo a la gente, cada vez que llega alguien de otra iglesia acá, a mostrarle la visión bíblica de Dios. Aquí no estamos jugando. No estamos jugando. Hay gente que se ha ido porque dijo: yo quiero dar solo mis diezmos y me quiero sentar ahí. ¿Qué cree que le hemos dicho? Hugo y Lili están levantando ya una iglesia. Casi ellos están de pastores ya allí en la ronda del río. Allá donde René dejó todo. Ahí están levantando. Porque Dios no depende de hombres. Dios depende de quién. ¿De quién depende de Dios? De nosotros. Y allá están levantando. Próximamente vamos a levantar la iglesia. A ti tienen su grupo de casas, su iglesia. Están yendo los sábados. Y el viernes me decía un pastor: es triste que nadie quiera ir de aquí. Nadie, pastor, nadie. Tranquila, que el culpable está aquí. Porque tenemos gente muy tomada. Ponte en pie. Quiero retar